esta semana, claro, con el plan cronológico que seguimos, no estamos ahora en la parte de la Biblia que habla directamente del nacimiento de Jesús, ¿no? En Mateo ni en Lucas, pero esta semana sí estuvimos en el libro de Filipenses, y este pasaje, justamente en Filipenses, es uno de mis pasajes favoritos que trata del nacimiento de Jesús. En este pasaje Pablo está hablando y usa el nacimiento de Jesús como una ilustración, o como un ejemplo, ¿bien? Para explicar una verdad importante, una necesidad importante a la iglesia. Y se refiere a Jesús como nuestro ejemplo en esto. Así que trata del nacimiento de Jesús y se enfoca en un aspecto muy específico del nacimiento de Jesús. Mencioné hace poco, ¿no?, que Jesús nació, pues, como los animales. O sea, no nació en un lugar de privilegio, no nació donde esperarías que naciera un rey. De hecho, cuando vinieron los magos en busca de Jesús, siguiendo la estrella, ¿a dónde vinieron? Porque venían a encontrar al rey de Israel. Lógico, la primera parada que hacen es en el palacio, ¿no? Y van y indagan, a ver, Herodes, ¿dónde ha nacido el rey de Israel? Porque es lógico que un rey nazca en el palacio, rodeado de siervos y rodeado de las mejores ayudas y cuidados que puede haber para un bebé. Pero no, ahí no estaba Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Pues con los corderitos, ¿no? Como un cordero. Jesús nació en Belén, un pueblo pequeño, y donde ni siquiera había espacio para María y José. Yo me imagino, o sea, conocéis la historia, ¿no? No vamos a pasar por toda la historia, pero María y José tienen que haber llevado las manos a la cabeza cuando hubo la promulgación de que todos tenían que volver a su ciudad de nacimiento para ser registrados, ¿no? Tuvieron que volver a Belén porque lo había mandado el rey, no había otra, y el que estaba María embarazada a punto de dar a luz, no importaba. Y si hoy es difícil viajar de un lugar a otro en coche, estando de parto, imagínate en un burro, ¿no? En un burro, cruzar el país, días de viaje, embarazada a punto de dar a luz. Pues, o sea, lo peor para ellos. No tenía sentido y así lo había permitido Dios, ¿no? Pero ya sabemos la razón. Dios había decretado desde el principio, desde el Antiguo Testamento, que iban a nacer el Cordero Perfecto en Belén. Y Dios organizó las cosas para que Jesús naciera allí. Pues el Salvador, el Rey, nació en el lugar más humilde posible. O sea, casi difícil imaginar un nacimiento más humilde que la de Jesús. Y no estamos hablando de cualquier bebé, estamos hablando del Rey del universo, ¿no? Estamos hablando de Dios, el que es dueño de toda la tierra, el que lo creó y merece el lugar preeminente, pues Él es el que nació en lugar humilde. Y no pensemos que eso es accidente, claro que no, ¿no? O sea, obviamente no es accidente, Dios lo hizo así con intención. Y lo hizo, en gran parte, para demostrar humildad, ¿bien? Para demostrar el sacrificio que era que Dios se hiciese humano y encima humano, pues, de la forma más humilde posible, ¿no? Vamos a ir a Filipenses. Bueno, primero vamos a orar, ¿bien? Y después vamos a ir a Filipenses, que Dios nos dirija en este pasaje. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos ayudes, Señor, a servirte, pido que nos ayudes a glorificarte hoy y pido que ahora este tiempo en la palabra sea de bendición y de ayuda a cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, en Filipenses, otra vez, esto no está... el propósito de Filipenses, Pablo no está hablando aquí directamente del nacimiento de Jesús. Va a llegar al nacimiento de Jesús como a modo de ejemplo o de ilustración, ¿no? Cuando Pablo habla aquí, ¿qué está aconsejando? ¿Cuál es su mensaje? Está predicando un mensaje de, hermanos, dice,
no hagáis, o nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es algo importantísimo en las iglesias, importantísimo a nivel de los cristianos. Estaba pensando, esta semana hubo mucho jaleo con esto nuevo de los pasaportes COVID, ¿no? Al principio no sabíamos si íbamos a tener que estar presentando pasaporte y haciendo realmente pues una modestia personal para seguir las normas y para hacer las cosas como nos quieren mandar y eso. Yo creo que a nadie le gusta la idea de ser obligado a seguir pautas nuevas, a nadie le gusta el que se esté mandando una vacuna ni nada así, ¿no? Son tiempos complicados y son tiempos donde pues hay que tomar decisiones complicadas, difíciles. Y se ha visto, bien, en muchas partes del mundo, no solamente aquí, se ha visto mucha resistencia, no solamente de parte de cristianos, evidentemente, no, pero en muchas partes resistencia de parte de cristianos. ¿Por qué? Pues porque hay cristianos que están a favor, bueno, pues vamos a decir a favor de las vacunas o queriendo seguir las recomendaciones médicas y científicas, y hay algunos que se resisten, se oponen por motivos, en muchos casos buenos motivos con sentido, pero hay resistencia, hay tensión y estamos en un momento de mucha tensión entre hermanos, ¿vale? Quizás en nuestra iglesia no hayamos visto tanto, pero más que nada porque somos un grupo pequeño. Bien, en iglesias más grandes, pues ahora son tiempos muy complicados. Bien. Y como cristianos tenemos el mandamiento muy claro y muy importante, de decir no hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa? Que nuestras decisiones tienen que ser activamente en busca de la paz y del bien colectivo de nuestra iglesia. Esto es decir, tenemos el deber de actuar para el bien del hermano. Como dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto es ilógico, esto es completamente ajeno a lo que nos viene natural, porque naturalmente nos ponemos a nosotros primero, y a nuestra familia quizás también primero. La Biblia dice estimar a los demás superiores a uno mismo. Eso parecería casi hasta imposible con lo difícil que es. Desde luego en nuestra cultura es completamente en contra de lo que nos dice la cultura, ¿no? Nadie en la calle te va a decir piensa más en tu prójimo que en ti mismo, pon a la otra persona como más importante que a ti. No, desde luego que no. Todos actúan para su propio bien, principalmente, ¿no? Así es como funciona el mundo y así es como funciona el corazón humano. Eso es lo natural. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vivimos conforme a lo que dicta nuestra naturaleza. O no debemos, como cristianos, vivir conforme a nuestra naturaleza, sino conforme al ejemplo de Jesús. Y conforme a los mandamientos de Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Poner al prójimo antes que a ti mismo. Claro, esto tiene ¿cómo se dice? Esto aplica a muchas situaciones, o sea, ahora en temas de vacunas o en muchas otras. Pero activamente tenemos la obligación como cristianos de pensar en qué es lo mejor para mis hermanos. Esto significa a veces tomar decisiones que no son nuestras preferencias, sino decir, para no tener contienda y porque no valoro a mí mismo más que a los demás, voy a hacer lo que está bien para mi hermano. Esto es muy difícil. Pablo lo dice aquí y se nota que es algo difícil para los filipenses también, ¿bien? Porque esto no le viene fácil absolutamente a nadie. Dice, continúa, que cada cristiano dice, actúe con el bien de los demás, para el bien de los demás, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio.
que es lo que hacemos automáticamente, ¿no? Pensar, abogar por nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, pensando en el bien de los demás, o sea, que nuestras decisiones reflejen el amor y o sea, la actitud de Cristo, ¿no? Hacia los demás. Cristo, evidentemente, si estuviera haciendo lo que era mejor para él, no habría venido a la tierra a morir por todos los demás, ¿verdad? No, obviamente que no. Cuando Cristo actuó para el bien de las personas que amaba. ¿Bien? También actuó en obediencia a su Padre, en obediencia a los deseos de su Padre. Obviamente, Él es el que más mal salió de ninguno en todas sus decisiones, ¿no? Eso es fácil de entender, ¿no? Por eso, pues, lógicamente, naturalmente, pasamos al ejemplo. Versículo 5 dice, pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver a Jesús como el mayor ejemplo, el ejemplo por excelencia de esta idea de actuar pensando en los demás en vez de para nuestro bien, ¿no? Vamos a ver, ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? Porque nosotros tenemos el deber, esto no es opción, ¿no? Esto no es optativo. El día que quiera yo, pues vamos a pensar un poco en los demás y actuar para el bien de los demás si me apetece. No es así. Bien, esto es mandamiento de Dios, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, ¿bien? Teniendo el carácter de Dios, Jesús no empezó como un humano, ¿no? Jesús era divino, mucho antes de nacer en Belén, del cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se habla mucho del derecho que uno tiene a no quiero hacer de esto que sea de vacunas, porque esto no está hablando de vacunas en principio, ¿no? No tenemos cada uno este deseo de luchar por nuestros derechos y de luchar por lo que nos toca por derecho, sea por derecho de nacimiento, por derecho de ciudadanía, derecho fundamental humano, como se solía decir. No tenemos esta casi obligación interna de luchar por nuestros derechos. Pues Jesús también, ¿no? O sea, ¿y cuáles eran los derechos de Jesús? Pues Jesús era divino. Jesús tenía todos los derechos que existen, ¿no? Él estaba por encima de la humanidad. Dice, pero el cual, siendo en forma de Dios, teniendo los derechos de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es, podría haberse aferrado a su posición, ¿no? Podría haber dicho que no. Pero no lo estimó cosa a que aferrarse. O sea, no le pareció tan importante agarrarse a su posición o a sus derechos como actuar según lo que hizo. ¿Bien? O sea, decidió hacer otra cosa en vez de agarrarse a sus derechos, ¿no? Y abogar por sí mismo. Ahora esto, como digo, esto es muy difícil. Para humanos es muy complicado el soltar nuestros derechos. ¿Eh? Queremos pensar en guardar lo que tenemos. ¿Bien? A mí nadie me debería poder mandar a hacer algo que yo no quiera. No me deberían poder quitar lo que yo tengo. ¿Bien? No me deberían obligar a hacer nada. Así somos por naturaleza humana. ¿Bien? Dice, sino que, o sea, en vez de agarrarse a sus derechos, sino que se despojó a sí mismo. Esa frase es muy bonita. ¿Bien? Que está diciendo, su identidad la descartó, ¿no? Dijo, es verdad que yo soy Dios, es verdad que yo no tengo ninguna obligación de sufrir por estas otras personas, yo no tengo ninguna necesidad de obrar para estos humanos, ¿no? Pero, aunque sea eso el caso, yo me voy a despojar de mí mismo, voy a eliminar mis
derechos, por decirlo así. Voy a hacer algo que no me es obligado. A ver, lee, ahora no, ¿vale? Bien, se despojó significa se soltó. Tomando, dice forma de siervo. Esto es, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios, ¿no? El creador, el dueño de todo. Eliminó su posición, su identidad, y tomó para sí la forma de siervo. Ahora, solemos todos aspirar a cosas mayores, ¿no? Todos queremos adelantarnos en nuestra sociedad. Queremos un trabajo mayor, queremos más autoridad, más bienestar, solemos querer cosas mejores. Es ilógico, es diferente, es en contra de nuestra naturaleza despojarnos de una posición buena para tomar una posición, objetivamente peor, ¿no? Dios hizo eso, Dios se despojó de sí mismo, cogió la forma de un siervo, dice, y se hizo semejante a los hombres. Y yo creo que es imposible entender la vastísima distancia entre Dios y los hombres aquí, ¿no? El que Dios se humille tanto para deshacerse de sus derechos divinos y adoptar la forma humana, ya estamos hablando de un sacrificio casi imposible de calcular y de entender. ¿Bien? O sea, Dios se metió en su propia creación. O sea, imagínate que tú haces algo con tus manos, tú formas algo, es algo que tú eres el dueño, tú lo tienes control, y te pones después a nivel de esta creación. Bien, es lo que hizo Jesús, no tiene sentido. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. O sea, la idea es se redució aún más, no simplemente cogiendo la forma de un hombre, sino, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente tomó la forma de un hombre, sino que lo hizo explícitamente para morir. Y de ahí entra esta idea de nacer en Belén, en el lugar donde nacían los corderos destinados a morir como sacrificios. Jesús nació para morir, nació con el propósito de ni siquiera vivir una vida entera. Bien, esto es algo impensable, es algo incomprensible. Bien, haciéndose obediente hasta la muerte, y además no cualquier muerte, sino muerte de cruz, ¿no? La muerte que por definición, estaba diseñada como la máxima humildad. Era una muerte dolorosa físicamente, pero una muerte psicológica. Sabemos, ¿no?, que las crucifixiones se ponían en las carreteras, o sea, en las calles principales, a vistas de todos, en lugares altos y muy viajados, porque la crucifixión era una señal, no era a esta persona hay que castigarle de alguna forma. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a crucificarle. La crucifixión era un símbolo de humillación absoluta. Era lo que Roma hacía para demostrar su autoridad completa y las consecuencias de ir en contra de la autoridad. O sea, era un decir, vamos a demostrar que os controlamos completamente. Bien, era humillación. Desnudaban a la persona, le dejaban abiertos, expuestos, y era una forma de humillar completamente a esta persona. Bien, y seguía ahí vivo, horas y horas y horas, en agonía, para que todos vieran que esta persona está completamente bajo nuestro poder. Bien, o sea, Jesús no solamente se hizo hombre, no solamente vino para morir, no como los corderos que morían, rápidamente, no morían de una forma que sufrían, sino Jesús vino para ser torturado. ¿Bien? Vale, bueno, todo eso el ejemplo de Jesús. El decir, no voy a agarrarme a mis derechos, voy a obrar por el bien de otros, por amor. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro, aquí la historia no termina con la humillación de Jesús. ¿Bien? Su muerte dio paso directamente a su exaltación. ¿Vale? O sea, Jesús no terminó así. Y esto es, bueno, es una forma bonita de terminar la ilustración. O sea, Jesús se humilló y después, ¿qué hizo Dios? No le dejó en esa condición, sino que le exaltó, dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Jesús, por su sacrificio, por su despojar de sus derechos y adoptar lo que era mejor para todos, por eso recibió y recibirá la honra y la exaltación máxima. O sea, Dios le va a premiar haciendo que absolutamente todos, bien, todos los que hayan sido creados en todo momento de la historia, todos, dice, se van a arrodillar ante Jesús y llamarle Dios, ¿no? Y llamarle su autoridad. O sea, no termina en la humillación, Dios le exalta después, ¿bien? Le premia, en un sentido, por su abnegación, por pensar en el bien de los demás. Dice, se doble toda rodilla, tendrá un nombre más grande que ningún otro nombre, es la idea. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor es lo opuesto a siervo, ¿no? Señor es la posición de autoridad por encima. El final de la humillación de Jesús es como una V, ¿no? Empieza bajando y vuelve a subir. Y vuelve a subir por encima de antes, porque termina recibiendo la honra y el respeto de todos los que han por las personas por quien murió, ¿no? Termina glorificado, más allá de lo que era al principio. Dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí no estamos, la palabra no es el Salvador, aquí la idea es, no todos van a tener a Jesús como su Salvador, el que les perdona los pecados, pero todos, absolutamente todos, salvos y no salvos, le van a reconocer como Señor, ¿bien? Como autoridad, y le van a reverenciar. Incluso Satanás, incluso los demonios, absolutamente todos van a terminar inclinándose ante Jesús, ¿bien? Ese es el final, y dice para la gloria de Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, volvemos, todo esto es simplemente una ilustración, un ejemplo, ¿no? Pablo está hablando aquí a los filipenses, a una iglesia, diciéndoles, ¿cuál es vuestro ejemplo a seguir? Bien, ¿qué es lo fácil? Lo fácil en estos tiempos es decir, yo voy a hacer lo que me parece mejor para mí mismo, ¿bien? Y lo que piensen los demás no me importa. Yo voy a abogar por mí mismo, voy a hacer lo que me parece bien y ya está. Eso es lo fácil, eso es lo que te pide la carne, eso es lo que es automática, nuestra respuesta automática. No hemos cambiado, eso es lo que querían hacer los filipenses también. No penséis que ellos no tenían presiones a su alrededor, presiones que no les gustaban, cosas humillantes que iban a tener que hacer para el bien de los demás y gente en la iglesia de Filipenses que querían levantar la cabeza y decir, a mí no me humilla nadie. O sea, las personas no cambian, eran iguales ellos que nosotros. ¿Bien? ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? No levantéis la cabeza, no os pongáis erguidos, en el sentido de nadie me va a obligar a hacer nada. No, pensar en el bien de los demás, imitar a Jesús, que se auto-humilló. ¿Por qué? Por el amor fraternal. Para mí es muy, muy triste ver cómo presiones exteriores en estos últimos años han dividido tanto a las iglesias, ¿bien? Y no debería ser así. La iglesia está por encima de la política, ni de las vacunaciones, ni de ninguna de estas cosas. Ninguna de estas cosas debería afectar en absoluto
la unidad y la misión de la iglesia. Bien, eso debería ser más que evidente. Pero, ¿qué pasa? Vemos y hemos visto, por la carnalidad humana de cada uno de nosotros, ¿no? Hemos visto como cosas ajenas, cosas que no tienen que ver con la iglesia, son capaces de dividir a cristianos. Y eso es de vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos yendo directamente en contra de la enseñanza de Pablo aquí. Porque estamos pensando en nosotros mismos y no en el bien de nuestros hermanos. ¿Vale? Tenemos el deber, y yo no estoy predicando a ninguna otra iglesia, ¿no? Estoy predicando para nosotros. Tenemos el deber, cada uno, de tomar decisiones pensando principalmente en el bien del prójimo. Y por lo ilógico que suene, y lo difícil y raro que nos parezca eso es el mandamiento bíblico. Debemos estimar al prójimo mayor que a nosotros. No al mismo nivel, sino mayor, dice la Biblia. ¿Bien? O sea, abnegarnos, sacrificarnos para el bien del prójimo. Y claro, sabéis, ¿no? Que lo bonito de la iglesia no es que si una iglesia está funcionando correctamente, no es que una persona esté sirviendo a todos los demás. No es que una persona se esté humillando y haciendo que todos los demás hagan bien. La idea es que todos nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Todos nosotros nos estamos humillando y sirviendo a los demás. O sea, esto no es cuestión de que es mi responsabilidad el bien de todos los demás únicamente. Es que todos nosotros tenemos que adoptar esta misma posición de tú eres más importante que yo. Debería ser un argumento, ¿no? Tú eres más importante que yo. No. Tú eres más importante que yo, ¿no? O sea, deberíamos estar luchando para elevar al otro más que nosotros. Con lo raro y maravilloso que suena eso, ¿no? Completamente diferente a lo que conocemos por nuestra naturaleza, ¿no? Pero eso debería ser la iglesia. Cada uno luchando por ser el mayor siervo. Luchando por ser el más humilde. El que se humilla más, ¿no? Es raro, es fascinante, es una idea, a mí me parece una idea muy muy bonita y quizás casi inalcanzable si no fuera por la gracia de Dios y la ayuda de Dios, ¿no? Debemos todos nosotros esforzarnos, luchar por la humillación. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Jesús. Él nos puso el ejemplo. El que más autoridad tenía y más posición tenía, se humilló por debajo de cada uno de nosotros. ¿Bien? Tenemos, y bueno, os animo, como hizo el apóstol Pablo, a hacer exactamente lo mismo, a tener el mismo corazón, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Bien? Ahí lo vamos a dejar.